El origen de los recursos va a ser diverso. Una parte, repatriación de los recursos de la Reserva Internacional, que ahorita están en Suiza. Otra parte, aumento de la recaudación de tributos a partir de las deudas de los evasores de impuestos. Es decir, no más impuestos, sino recaudar aquello Solo que ser se más está eficiente con lo que hay que hacer. Mira, yo soy matemático y lo que vamos a hacer es cruzar bases de datos. Cruzar las del SRI, de la aduana, de los bancos, de las transacciones internacionales y ver dónde está el faltante. Y a partir de ahí entrar a cobrar, y la gente normal, la ciudadanía que tiene su pequeño negocio, su emprendimiento, no tiene que preocuparse. Aquí estamos hablando de los grandes deudores que deben más de $1 millón al Estado, etc. Entonces ahí hay fuente de recursos. Y además vamos a revertir y derogar algunos de los decretos de Lazo que reducen, por ejemplo, el impuesto a la salida de dólares. Nosotros vamos a revertir eso y con eso también aumentar la recaudación de forma inmediata. Y además fortalecer la dolarización. Entonces tenemos identificado cómo recaudar los recursos para invertir en lo que importa: la educación, la salud, la seguridad de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de que al menos tenemos 3 fuentes de financiamiento para estos 240 millones que necesitan las universidades. Sí, y además algo importante, Jainen, quizás pueda percibirse como demasiado técnico, pero no lo es, porque cuando el Ministerio de Finanzas le da el presupuesto a las universidades, primero se demora a inicios de año en darle una cosita chiquita que se llama el correlativo. ¿Qué es eso? Es como un botón adicional en el sistema financiero que les permite efectivamente gastar. Si no les habilitan el correlativo, tienen la plata pero no la pueden gastar. Y al finalizar el año, antes de que termine el año, otra vez les cierran el correlativo y no pueden gastar. Y después dice el Ministerio de Finanzas: las universidades no están usando su presupuesto. Y entonces es la excusa para retirarnos presupuesto. Exactamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es obviamente inmediatamente abrir el correlativo desde el 2 de enero y además vamos a impulsar una reforma constitucional al artículo 299 de la Constitución. ¿Para qué? Para que las universidades tengan autonomía financiera real, como ordena la Constitución, para que no tengan que depender de un ministro maloso como el Richard Martínez o el Pablo Eloy Mena, sino que si ya les dieron la plata ya no les pueden volver a quitar. Entonces eso se hace haciendo esa reforma puntual. Es un tema legal, técnico, financiero, pero que va a ser una transformación del sistema universitario nacional. Y además, digamos, esa es una propuesta súper viable porque la Revolución Ciudadana tiene el bloque de asambleístas más grandes dentro del legislativo y eso hace, digamos, que también sea viable que esta reforma que va a beneficiar a que las universidades tengan autonomía financiera pueda funcionar. Así es, nosotros tenemos el bloque más grande y además la predisposición de llegar a acuerdos con todos. Y tenemos una propuesta concreta, real, de reformas de enmiendas constitucionales, de un proyecto de ley urgente, de reformas jurídicas que hay que hacer para que haya más seguridad, mayor estabilidad económica en el Ecuador. Y yo creo que todos se van a sumar a nuestra iniciativa. Chévere, buenísimo. Ahora, quisiera continuar con el tema de educación, pero enlazándole también a el sistema productivo, ¿no? De hecho, Sebas-Bermúdez 0, un usuario de Instagram, nos hacía la siguiente pregunta me dice que te pregunte, ¿no?, sobre cuáles son tus propuestas sobre ciencia, tecnología y la vinculación de la academia con la industria, ¿no? ¿Cómo enlazamos el sistema universitario con el sistema productivo? Mira, eso es súper importante. Gran pregunta, Sebas. Las universidades tienen que pasar por una evaluación periódica cada X años y tienen que literalmente llenar unos formularios, ¿ya? Es como el examen que tienen que dar las universidades ante una institución que poca gente conoce, que se llama el CASES. Antes se llamaba el CEACES. Entonces este CASES tienes que llegar a un nivel mínimo de puntos para que seas considerada una universidad acreditada o evaluada satisfactoriamente. Resulta que el puntaje que corresponde a la vinculación es menos de 5 puntos de los 100, ¿ya? Y la vinculación es lo que permite vincular la educación, la docencia, la ciencia, la tecnología, la investigación de una universidad con los problemas de la sociedad,
con los problemas del aparato productivo, del pequeño emprendedor, de la Asociación de la Economía Popular, de los problemas que tenga el municipio, la junta parroquial, y solo vale 5 de 100. Entonces uno se pregunta, ¿será que estamos investigando en función de las necesidades del problema del país? ¿O estamos investigando en función ahí de alguna cosa etérea que solo interesa quizás a los centros de poder económico mundial? Entonces no, tenemos que investigar en función de los problemas del país. Está bien también hacer investigación de vanguardia de otros temas, pero el peso fundamental debe estar a solucionar los problemas en el Ecuador. Y entonces vamos a actualizar ese puntaje para que no solo sea 5, sino que sea 10, 15, 20, en función de las prioridades del Ecuador. Necesitamos volcar nuestro intelecto, nuestros cerebros para solucionar los problemas de los ecuatorianos. Entonces con ese cambio ya va a haber un cambio fundamental. Pero además nosotros queremos convocar a los empresarios grandes y pequeños. Eso justamente te iba a preguntar. Trabajemos juntos. Eso te iba a preguntar porque algo que suelen decir es como un mito, uno de los tantos mitos que se tiene alrededor de propuestas políticas progresistas, es que odiamos al sector privado. O sea, que es como son los cucos y solo nosotros creemos en que solamente el Estado, y no es así, digamos. Nosotros, y ahí tú me dirás si estás de acuerdo, pero nosotros creemos, claro, en una colaboración responsable entre el Estado y entre la empresa privada para, digamos, en colaboración poder generar desarrollo para el país. Entonces, ¿cómo estamos pensando que la academia esté vinculada al sector productivo a través de esa colaboración con las empresas privadas? Un ejemplo que me puedas dar incluso de algo exitoso, que una experiencia que sucede en otro país. Mira, por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, armar comités científicos nacionales donde haya académicos, pero también haya gente del sector productivo, el sector empresarial, para juntos con el gobierno trabajar en soluciones para el Ecuador, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos avanzar en una cosa que se llama la formación dual. ¿Qué quiere decir la formación dual? Que tú tienes un estudiante que va a un instituto, a una universidad, los 2 primeros años, y luego puede empezar a continuar su formación ya dentro de una empresa. Ya dentro de una empresa, para que luego cuando salga no dice, chuta, el mundo real, el mundo empresarial, y ahora no aprendí todas las cuestiones que realmente voy a necesitar, sino que ahí ya en el trabajo mismo empieza a aprender. Hay un dicho, una máxima, que dice, una cosa es aprender estudiando y otra cosa es aprender haciendo. Entonces nosotros queremos ir guiando hacia justamente la experimentación, la innovación en la práctica a partir del aprender haciendo, ¿no? Y eso no solo sirve para la experiencia individual de un ser humano, de un estudiante, de un joven, sino que nos sirve también como país. Por ejemplo, dicen, a ver, ya ustedes pueden producir alta tecnología como un análisis de inteligencia artificial para el reconocimiento facial del problema de seguridad del país. Es como, tienes 2 opciones: coger y ir a comprar un servicio de consultoría de miles de millones de dólares, que se lleva a Microsoft o a Cisco o alguna de estas mega empresas, o decir, a ver, vamos a empezar haciendo nosotros mismos, con nuestra propia tecnología, con nuestro propio conocimiento, y lo que nos haga falta, contratamos al exterior. Pero ahí construimos capacidades nuestras. Por supuesto, va a haber prueba y error, pero así se aprende, y así empezamos a construir nuestra base industrial. Y eso lo vamos a hacer en colaboración con la empresa privada. Y mejorar, creo yo, también el sistema de pasantías, porque algo que, conversando también con jóvenes, lo que me decían era, sentimos que no aprendemos nada, sentimos que solamente nos hacen pasar papeles, y la pasantía, digamos, no termina siendo esa como previa experiencia, ¿no? Como al empleo, tu primer empleo. Entonces creo que también ahí deberíamos pensar en cómo mejoramos el sistema universitario, el sistema de pasantías, para que signifique realmente una primera experiencia de los jóvenes, de aprendizaje. Esto lo hemos empezado a conversar con Luisa. Todavía no tenemos una posición absoluta y definitiva sobre esto porque es una gran decisión. Pero yo creo que debemos avanzar de la lógica de la pasantía, que como dice su nombre, pasa nomás por ahí, a una lógica
de la rural obligatoria para todas las carreras. Ah, hermoso. Mira, en Lindazo. medicina hay la rural obligatoria, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo ya acaba de estudiar, pero antes de que estés autorizado para ejercer, tienes que hacer un año en la ruralidad de la patria y fajarte, ¿no es cierto? Vivir esa realidad dura en los centros de salud, viendo cómo sufre la gente en la realidad. Y poner las herramientas que te dio la academia, digamos, como al servicio de la gente, pero también a que se pongan en acción, porque luego uno, Exacto. no sé, yo como socióloga, así como, ¿y ahora cómo se encuesta? Yo sé cómo sacarte la media. Y además te cambia un poco el chip, ¿ya? Porque el estudiante que está ahí como en el mundo urbano y demás, cuando vuelve a la ruralidad y tiene que vivir ahí un año con una familia en condiciones más difíciles que la de la ciudad, evidentemente le cambia el chip y empieza a amar más a su patria. Entonces